Gloria a Cristo Jesús para siempre, aleluya. Damos gracias a Dios infinitamente por su grande amor, por su maravillosa misericordia, con que en todo momento nos respalda y en todo momento nos ayuda a continuar, porque Él es bueno, amada Iglesia de Dios, porque para siempre es su misericordia, aleluya. Nuevamente por la gracia y mucha misericordia de nuestro Dios, estamos unidos en la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para meditar en su palabra, para orar por su pueblo, para pedirle sabiduría y que Él en su grande misericordia nos convierta en aquella buena tierra donde su palabra es sembrada y da frutos al 100%. Aleluya. Nuevamente, bienvenidos a su programa Mujeres de Fe, sección Pan de Vida. Aleluya. Iglesia de Éfeso y sus obras dentro y fuera de la República Mexicana. Gloria a Dios. Así también rogamos siempre por nuestro amado hermano Pablo Olivares Poblano, pastor general de nuestra amada Iglesia Éfeso. Y Dios les siga ayudando, les siga fortaleciendo, así a nuestra amada hermana Hortensia Díaz, a nuestra amada hermana Dinita Lara, que siempre están atentas a la palabra de Dios y son sus siervas para publicar las buenas nuevas de salvación, y también por nuestro amado equipo de producción de Yo Soy Iglesia Éfeso, todos jóvenes, que Dios los guarde, los ayude y los siga inspirando para servirle con amor, agradecimiento y alegría en todo, al glorioso y poderoso nombre de nuestro Dios. Aleluya, gracias a Dios. Así, amada Iglesia del Señor, vamos a dar inicio a la meditación de la palabra que hoy nos toca, y para gloria y honra de Dios, dad a nuestro Dios toda gloria, toda honra, todo poder y majestad, porque solo Él es digno y solo Él lo merece. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Gloria a Dios. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Entonces, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aleluya, gloria a Dios. Oremos. Amén. Padre eterno, gran Jehová, en el nombre glorioso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, por esos méritos gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos confiamos, Señor, en ti, aleluya, y entramos al trono de tu gracia, Padre Celestial, para rogarte de tu ayuda, de tu fortaleza, de tu guía, de tu dirección, maravilloso Dios, y todos unidos en un solo corazón, bendecido y limpio por ti, Señor. Estemos atentos a tu palabra, a la meditación de ella, Padre mío, y que tú redargullas nuestra vida, nuestra mente, Padre, y seas en cada uno de nosotros, Padre, sembrando la buena semilla, Padre, y haga tu voluntad en nuestra vida, se manifieste en aquel problema que mis hermanos tienen, en aquella enfermedad, en aquella situación, Padre, y aquel, Padre, que escucha por primera vez, tu Santo Espíritu lo convenza, Señor, de pecado, y contrito y humillado ante ti, arrepentido, Señor, tú lo salves, tú lo perdones, tú lo sanes, Señor, y lo hagas a tu redil y lo conviertas en una nueva criatura. Aleluya. Ten misericordia, Padre. Te
rogamos infinitamente por toda la humanidad. Te damos gracias por tu amada iglesia en todo el mundo. Te damos gracias por tu iglesia Éfeso y sus obras dentro y fuera de la República Mexicana, por tu siervo Pablo Olivares Poblano, su descendencia, su casa, su amada esposa. Que en todo lo dirijas, maravilloso Dios, que lo vistas de tu gracia, de tu autoridad, de tu poder, para que en todo, Señor, te alabe, te bendiga, te glorifique, Señor, y haga tu voluntad. Tu pueblo sea edificado en todo, maravilloso Dios, para tu honra y para tu gloria, maravilloso Padre Celestial. También te rogamos por todos y cada uno de los miembros de tu iglesia Éfeso, Padre, que los vistas de tu amor, de tu poder, de tu autoridad en todos, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Sean luz en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en donde tú, Señor, los hayas puesto. Te rogamos encarecidamente por cada siervo, por cada sierva tuya. Bendícelos, úsalos para tu honra y para tu santa gloria, maravillosa Dios. Úsanos, Señor, y ayúdanos en todo a hacer tu voluntad. Somos finitos, Señor, y yo muy miserable, mas tú, poderoso y santísimo Dios, haz, Señor, toda humanidad, hazla de lado, quítala, Señor, y seas tú el que hable, el que bendiga, fortalezca, Señor, a tu pueblo muy amado por medio de tu maravillosa palabra, que es viva, que es eficaz, que es el pan que desciende del cielo y nos nutre y nos fortalece, Padre. Ayúdanos a todos, Señor. Da medicina a tu pueblo, glorioso Dios, en todos los sentidos, y muy especialmente a tus hijos, Señor, e hijas que quizá están en el hospital o enfermos en casa. Bendícelos y guárdalos. Tú eres el médico de los médicos. Sánalos, Padre mío, integralmente. Cada célula de su cuerpo, Señor, sea sanada por ti, maravilloso Dios, y en todo tu poderoso nombre sea altamente glorificado, y todos demos testimonio de tus grandes y maravillosas obras, Señor, que haces en nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, porque en toda situación tú nos has sustentado, nos has bendecido, alimentado y sanado. Muchas gracias, Padre, Rey de la gloria. Muchas gracias, Padre, has quitado la enfermedad, la molestia, y nos has ungido con aceite fresco. Muchas gracias, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ahora, Padre, nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra. Sea tu voluntad en cada vida, sea cumplido tu santo propósito, Señor, en cada uno de nosotros, y por sobre todas las cosas, danos ese fruto de santidad, Padre mío, cuya finalidad es que estemos contigo en la gloria por la eternidad, Señor. Prepáranos para ese glorioso encuentro, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo rogamos y te damos gracias. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, amada iglesia del Señor. Pues estamos reunidos y congregados en el nombre maravilloso de nuestro Dios, para alabar su nombre, para glorificarle y para que Él haga su santa voluntad en nuestra vida. Él conoce, amada iglesia del Señor, cuál es el proceso por el cual cada uno de nosotros vamos pasando, pero con su Espíritu Divino, con su Espíritu Santo en nuestro ser, Él nos permitirá ese avance. Él nos ayudará a crecer en su gracia, en su conocimiento, por su pura misericordia, amada iglesia del Señor. Que en todo nuestro Dios sea glorificado con nuestra vida, que en todo Dios tenga misericordia de nosotros y nos fortalezca. Dios nos ama infinitamente, aleluya. Y somos testigos de ello, de ese amor tan grande que Dios nos tiene, porque nos escucha, porque nos perdona, porque nos renueva, porque en cada oración vemos como Él, su mano gloriosa y maravillosa, la pone en nuestro ser y nos da fortaleza y dice: sé esforzado y valiente.
no temas, yo te ayudo. Y es algo tan hermoso escuchar su voz tan audible dentro de nosotros, que aunque no lo podamos explicar con palabras, nuestro espíritu y nuestro corazón, nuestra alma se regocija y se fortalece en Dios, nuestro Señor y Salvador. Por eso sigamos orando unos por otros, sigamos orando por el siervo del Señor, nuestro amado hermano pastor, que Dios lo ayude, lo fortalezca, lo guíe en cada momento, lo llene de su gracia, de su poder, de su autoridad, y en todo haga su santa y bendita voluntad. Aleluya. Gloria a Dios para siempre, amada iglesia del Señor. Así vamos a meditar en esta bendita palabra de Dios que le hemos dado lectura al principio. Dad a Dios toda honra, toda gloria y todo honor. Si bien en nuestra Santa Biblia, ¿verdad?, Reina Valera 1960, se enfoca en la cuestión del tributo, porque era una orden de Roma, y los enemigos de Dios, como eran los fariseos y los herodianos, aunque entre ellos no se llevaban, buscan la manera de tentarle, buscan la manera de decir a los que estaban gobernando en esa época, que era el Imperio Romano, de decir: ved cómo él no cumple, ved cómo él no es íntegro. Pero siempre Dios, en su mucha misericordia por la humanidad y en su grande y poderosa sabiduría, conociendo el corazón del hombre, les responde de una manera proverbial, que hasta el día de hoy se dice en todos los asuntos, cuando se separa una cosa de la otra, y dice: dad a César lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le debemos tributar nuestra obediencia, nuestra fe en Jesucristo, su santo Hijo muy amado. Gloria a Dios. Y nuestra alabanza de labios sin engaño, con un corazón contrito y humillado ante nuestro Dios. Algunos escritores, tanto romanos como bíblicos, coinciden en lo siguiente: que este tributo o impuesto a todos los gobernados, en este caso Jerusalén, era el más importante, pues era un impuesto directamente por Roma a todos los pueblos sometidos a ella, en virtud del uso de la tierra. Vea qué doloroso, cuando estaba el Imperio Romano dominando la tierra que le correspondía al amado pueblo de Israel. Al estar en esa situación de sujeción, de conquista, de invasión, tenía que pagar por el uso de su propia tierra que Dios les había dado. Pero por las muchas desobediencias del pueblo muy amado de Israel, nuevamente era sometido. Todos los bienes inmuebles bajo dominio del pueblo romano era lo que se conocía como el ager público o el impuesto. Tenía que estar siendo cobrada por los publicanos. Por ejemplo, Mateo, que es el evangelista primero del hermoso Nuevo Testamento, y por eso eran muy odiados por el pueblo de Israel. Los llamaban traidores a la patria, porque tenían que recabar impuestos del pueblo judío para entregarlo al pueblo romano, que en ese momento imperaba en la tierra muy amada de Israel. Entonces eran el no obedecer a César, que era pues el que estaba en ese momento en gobernancia de Roma y de todos los pueblos sometidos, pues era un delito grave, un delito como al que ahora le decimos un delito federal, con castigo de cárcel. O sea, era una situación muy dura. Esta gente estaba tan cegada, los herodianos, los saduceos y obviamente también los fariseos, que aunque entre sus doctrinas tenían diferencias, les unía algo: el odio al amor. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a manifestarse a su pueblo para bendecirlo, para sanarlo, para liberarlo del yugo de la esclavitud, del pecado. Algunos políticos decían: nos va a liberar del yugo de Roma, pero era una liberación aún más profunda que eso,
porque si bien estaban bajo el yugo de Roma, era una consecuencia, un juicio de Dios que desde muy antaño a través de los profetas les estaba diciendo que se arrepintieran, que dejaran todos sus ídolos abominables y se volvieran al buen camino. Pero por sus muchas desobediencias llegan nuevamente a estar bajo el yugo de Roma, así como estuvieron en épocas pasadas bajo el yugo de Babilonia. Y así, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo manifestado, le daba una oportunidad más grande, más allá de liberarse del yugo de los romanos, era liberarse del yugo de los pecados que nos lleva a hacer tanta atrocidad en contra de nosotros mismos. Como hemos dicho, el Estado romano no recaudaba impuestos directamente, no existía un ministerio de hacienda o similar. Sin embargo, pues ya les comentamos, ellos se ayudaban de los publicanos. Algunos autores como Marco y Cicerón o Tito Livio ya indicaban en sus escritos la mala fama que en su época tenían los publicanos. Les llamaban literalmente caballeros, eran los miembros de la caballería romana que formaron más tarde una casta social y económica conocida con el nombre de Ordo Equestre, y eran los grandes comerciantes y banqueros de la ciudad de Roma. Estas actividades estaban prohibidas a senadores y eran por tanto los grandes rivales de la otra gran casta política y económica romana, que era el Ordo Senatorial, los senadores. Entonces, como eran estas actividades prohibidas, pues ellos hablaban, y no era de que hablaban, sino que se los imponían, decían, tal o cual, tú vas a ser publicano, y tenía que ser del pueblo sometido, para que así hubiera menos resistencia. Pero vemos muchas veces, por ejemplo, cuando se levantaron varios, entre ellos Barrabás, en contra del Imperio Romano, que pues nunca fueron bien aceptados realmente. Entonces los conciudadanos, en este caso como Leví o Mateo, que eran publicanos, recaudadores de impuestos, pues eran sumamente aborrecidos del pueblo, todos ellos que recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Sin embargo, en Mateo 21:31, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hablándole también a los escribas, a los fariseos y a toda esa orden que era elitista, les dice en Mateo 21:31, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegarán antes que vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había en ellos un verdadero arrepentimiento. O recordemos también la oración muy hermosa a la cual hace alusión nuestro Señor Jesucristo, la oración del publicano, que fue honesto en confesar su pecado ante Dios y dice, sé propicio a mi pecador, sabiendo que Dios lo podía limpiar, escuchar su plegaria y bendecir su vida. En cambio, el otro que estaba orando, ¿verdad?, era pues hacía énfasis a lo que él hacía, que daba su diezmo, que no era como el publicano, entre muchas cosas. Pero Dios se agrada de un corazón contrito, humillado, íntegro, honesto ante la presencia de Dios. Entonces los fariseos que fueron enfrentados muchas veces por nuestro Señor Jesucristo, y les decía lo mal que estaban haciendo, que se habían apartado de la verdad, la palabra de Dios, y que no la anunciaban tal cual era, sino que se habían enriquecido a sí mismos y se habían alejado de la voluntad de Dios y se habían hecho grande, entre comillas, a sí mismos. Siempre se sintieron atacados. Entonces lo que crecía en ellos era solamente más oscuridad, más rencor hacia el propio Dios. Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dice en Mateo 31, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de los cielos. Claro que esta era una gran ofensa, un gran insulto. Como nosotros, hijos de Abraham, se decían a sí mismos puros, obedientes a Dios. ¿Cómo dice que antes que nosotros llegarán estos impuros? Y les decían de unas maneras muy
muy despectivas refiriéndose a ellos. Pero lo que ellos no habían entendido es que Dios les decía, ellos se han arrepentido y han alcanzado misericordia, pero vosotros, estudiando la ley, teniendo así todo muy claramente, han entenebrecido su corazón y no entran ustedes ni dejan entrar al pueblo de Dios, al reino preparados por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tan aborrecidos eran los publicanos por parte de la población judía que el Talmud aseguraba que era lícito arrancarles la piel a tiras. Otra cosa era que la administración romana lo permitiera, ¿verdad? O sea, ya era una situación tan difícil. Entonces, cuando Dios los compara, y de hecho les dice que son hasta mejores que ellos porque ellos alcanzan misericordia antes que los fariseos y todo este grupo que ellos tenían a sí mismos como cultos, como principales, como que todo el pueblo los debía honrar, etcétera, pues se sienten sumamente ofendidos y es una de esas cosas por las que buscan siempre ocasión para tentar a Jesús. Y ahora, como sabían que sobre ellos civilmente había una autoridad más, como era Roma en este caso, dicen, vamos a prenderle en algo que ofenda al gobierno que está ahora entre nosotros y lo prendan. Y siempre había esa iniquidad en su mente y en sus corazones. Y nuestro Señor y Salvador, siempre con esa sabiduría, ¿verdad? Pues Él es Dios, aleluya, su nombre, la gloria. Sabía y sabe lo que hay en cada corazón, cuál es la intención, cuál es el objeto de lo que hacemos, de lo que pensamos. Hablando de los publicanos, en Lucas 15, sus versículos 1 y 2, nos menciona la gloriosa palabra de nuestro Dios, que todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Él para oírle. ¿A quién? A nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Pero el que les dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, ¿verdad? Pero ellos, a pesar de conocer la ley, no hacían la misericordia, no hacían la voluntad de Dios, sino que al contrario, no eran útiles al evangelio, al reino de Dios, a la palabra. Los fariseos, amada iglesia del Señor, que es el grupo que nos habla esta bendita palabra de Dios que hemos leído en el versículo 15, Mateo 22, versículo 15, nos refiere la bendita palabra de nuestro Dios y dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los grandes historiadores, tanto romanos como judíos, escriben lo siguiente de los fariseos. Los fariseos, literalmente separados, eran una comunidad. ¿Separados por qué? Porque ellos se sentían la élite. O sea, como ellos, no había nadie. Era la máxima autoridad y no había ahí alguien más. Eran una comunidad o secta judía que se reconocía por su austeridad y rigorismo para con la ley de Dios. Sin embargo, no la obedecían. Creían en la supervivencia del alma tras la muerte y en la reencarnación en otros cuerpos. Asimismo, creían que tanto hacer el bien como el mal estaba en manos de la voluntad del hombre y no de Dios. También creían que la intervención de la fortuna en los asuntos de los hombres. Otras sectas judías de la época de Cristo fueron los saduceos, que no creían en la vida más allá de la muerte. Así los celotes y los esenios. Vemos que cuando en el Santo Libro de los Hechos, cuando el amado apóstol Pablo refiere a su conversión, de cómo Dios le habla, etcétera, ahí se encuentran estos grupos y algunos le apoyan y en otros no. Algunos dicen, si un ángel le ha hablado, pues demos paso a la voluntad de Dios, y otros no, y ahí entre ellos empiezan a discutir. Entonces, tratar con un publicano era un escándalo, pero nuestro Señor Jesucristo lo afrontó como el ser maravilloso que es. Él es Dios. Lo afrontó con valentía, en virtud a sus propias palabras y sus propios hechos. Él reconocía que en el corazón del hombre, cuando hay arrepentimiento, Dios hace su obra redentora porque Él es todopoderoso. Cuando decimos Él reconocía, nos referimos a la palabra que Él
al dar libre albedrío al pueblo, a toda la humanidad cuando Dios lo creó desde Génesis, le dio la voluntad de escoger, es decir, yo quiero andar en luz o yo quiero andar perdido en la oscuridad. El ser humano puede decidir en ese aspecto. Cuando leímos la bendita palabra de Dios en Mateo, capítulo 9, versículos 10 al 13, ¿verdad? Él estaba a la mesa con Mateo y el evangelista Mateo, pues, era un publicano, pero eran tan desechados que los tenían considerados como gentiles. Gentiles, el término con el que los judíos se referían a todos aquellos que no profesaban su fe, y les decían extranjero, y de una forma más despectiva les llamaban o nos llamaban perros. Pero en la gracia y misericordia de Dios, Él nos ha salvado a todos, Él nos ha sanado y nos ha traído a su regazo, a su presencia, y Él ahora nos dice que le demos lo que a Él le corresponde y que le corresponde a Dios: la alabanza, la acción de gracias, la fortaleza, porque de Él es, aleluya, y nosotros somos para Él, para alabarle, para bendecirle. Gloria a Dios, aleluya. Todos nosotros, amada iglesia de Dios, hemos sido rescatados de nuestra vana y mala manera de vivir, para que ahora con Dios nosotros estemos juntamente crucificados y ya no vivamos nosotros, es decir, en nuestra carne, en nuestros malos hábitos, como Gálatas nos dice, ¿verdad? En hechicerías, en cosas que perturban nuestro ser, en borracheras, en lascivias, en cosas malas que nos separan del reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. San Mateo, como sabemos, era recaudador de impuestos en la ciudad de Cafarnaúm, a la costa oriental del mar de Genesaret o mar de Galilea, muy cerca de la ciudad de Tiberias o Tiberiades en Galilea. El tributo debido al César. Dice un epílogo cuando empezamos a estudiar lo que son las características del tributo, los que estudian derecho y todas las ciencias de humanidades y sociales, administración, contaduría, comercio exterior, etc. Que debe tener tres características principales. Primero, que es para la autoridad, que es en beneficio de la ciudadanía, que todo ciudadano tiene derechos y obligaciones. Bueno, vamos a ver nuestra bendita palabra de nuestro Dios en dos partes. Como hijos de Dios, tenemos derechos maravillosos, como entrar a la gracia maravillosa de nuestro Dios, y por su gracia somos salvos, libres de nuestros pecados, porque Dios nos ha perdonado, aleluya. Y eso no significa, desafortunadamente, que ya no pequemos. Al estar en esta humanidad todavía tenemos muchos defectos, pero estando en Dios y dándole gloria a su Santo Espíritu, reverenciando su presencia, Él nos va quitando esas asperezas, por medio sí del sufrimiento, de las pruebas, de cosas que humanamente no quisiéramos ni mencionar y mucho menos pasar por ellas. Pero cuando pasamos por ellas nos damos cuenta cómo Dios nos hace mejores personas, y eso es algo que solo Dios puede cambiar. A veces hemos escuchado a algunas personas en vicios, ya sea como de tabaco, de alcoholismo, de otras drogas, que dicen: no, pues si yo quiero lo dejo. El hecho es de que no lo dejan, porque aunque quieran, se han hecho adictos. Por ejemplo, la heroína, dicen los expertos que cuando alguien se pone ciertas cantidades, el cuerpo, es decir, esta materia, esta carne débil, la pide, aunque es algo destructivo que al final le va a dar un paro, le va a dar algo que lo va a dejar totalmente pues sin vida, hablando físicamente, porque el inconsciente no sabe. El inconsciente es una parte que tenemos en nosotros que no sabe distinguir en el hombre natural entre el bien y el mal. A veces repetimos una idea, y esto los creadores de publicidad lo saben muy bien. Se repite una idea o dicen: cuando sea un restaurante ponle rojo, y cosas así, porque la mente automáticamente, el sentido de la vista lo percibe y dice: ay, es algo que necesito. Y por eso encontramos muchos o algunos somos todavía compradores compulsivos
de cosas que no necesitamos, o hay una oferta y forzosamente queremos esa oferta. Es un artículo que ni necesitamos, que no nos es útil, pero estamos en eso, porque todavía el hombre natural está por ahí, porque no le damos paso como debe ser al ayuno, a la oración, a la meditación, todos los días de la palabra, porque es nuestro pan de vida, es lo que nos va a fortalecer en la lucha, en la prueba, en la situación difícil. Pero cuando comprendemos que Dios es nuestro todo y que de Él dependemos, esas cosas se van quitando. Por eso el único que nos puede hacer nuevas personas es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Como hemos leído en la bendita palabra de Dios, los fariseos eran esa secta que estaban desde muy lejos, como aves de rapiña, ¿verdad? Viendo dónde podían lastimar, porque estaban llenos de envidia, de rencor, porque todos glorificaban el nombre de Dios cuando los enfermos eran sanados, cuando aquellos que estaban en potestad de las tinieblas eran liberados a la luz, cuando ese gadareno fue rescatado por Dios, ¿verdad? Él estaba lleno de esos espíritus inmundos que eran legión, porque eran muchos, y Dios los mandó que se fueran al hato de cerdos y estos fueron despeñados. Aleluya, llegaron los gadarenos todos miedosos y dijeron, le pidieron a Dios que se alejara de él, cuando no debe ser así. Nosotros siempre debemos decir que Dios esté en nuestra vida, y cuando en Levítico, ¿verdad?, al pueblo de Dios le dice que no debían pues de consentir, hablando de animales inmundos, por ejemplo los cerdos, que no debían de consentir, de consumir o algo, sabemos que eran cuidadores. Entonces todo ese tipo de cosas, su fama se extendía, y encontraron y llegaron a ese hombre que antes había estado poseído por esa legión de espíritus inmundos, sano, gloria a Dios, en sus cabales, gloria a Dios. Y aunque él quiso seguir, Dios le dice, le manda que vuelva a su casa, pero él, en agradecimiento de esas buenas de bendición al pueblo, y dice, he sido liberado. Quiero imaginar, ¿verdad? No dice así literalmente la palabra de Dios, pero él glorificaba a Dios, y toda la gente que lo vio, su fama se extendía. Y estos grupos de intelectuales de la palabra bendita de Dios eran solamente eso, tenían el conocimiento, pero no tenían para nada la obediencia. Entonces estaban llenos de ira, de envidia, de rencor hacia la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo, y le tendieron esa trampa, tendir a Jesucristo. Y fue al principio, quizá los que escuchaban primera vez, pues le parecía terrible, porque le hablaron de una manera sigilosa, aduladora. Nosotros tenemos, ¿verdad?, tanto en Marcos, en el Santo Evangelio según San Marcos y San Lucas, que lo dice que las palabras similares, cómo llegaban estos grupos de una manera aduladora. Y se pensaba quizás sin duda con intención de tomar desprevenido a Dios, pero eso es imposible, imposible. Dios lo sabe y lo conoce todo. Y estos versículos que hemos leído se entienden completamente, teniendo en cuenta un detalle que normalmente se pasa por alto y que es esencial para comprender en toda su extensión esta trampa que ellos querían ponerle. Y el objeto perseguido por los fariseos, ese detalle lo encontramos en otro libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, y concretamente en el capítulo número 5, versículos 34 y 37. Dicen, entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres y les dijo, israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se levantó Teudas. Después de en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Pero ¿qué pasa si la obra es de Dios? Ha de permanecer. Y le dijo, no sea que vayan ustedes a ser encontrados contendiendo con Dios. Los herodianos eran seguidores de la dinastía reinante, descendiente de Herodes Grande, eran
pues gente muy perversa, muy malvada, algunos dicen de lo peor, instalada en el trono con el apoyo de Roma. Técnicamente eran rivales políticos de los fariseos, pero tenían en común su odio hacia nuestro glorioso y bendito Salvador. Entonces, todas esas cosas, ellos lo habían cavilado, y recordamos que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, va a hacer esa gloriosa obra redentora por nosotros los pecadores, una de esas cosas, una de esas situaciones, o de los que muchos que gritaban cuando era llevado nuestro Señor Jesucristo ya preso ante Poncio Pilatos, empieza la acusación diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el rey, él es el Cristo, el rey. Sin embargo, con todo y eso, todas esas mentiras nunca dieron pie, o como dirían algunos otros, no cuajaron. ¿Por qué? Pues porque era una mentira, y porque todo el pueblo ahí estaba presente, incluso los herodianos, los fariseos, y los que fueron a hacer esa pregunta de la majestuosa respuesta que Dios dio, ¿verdad?, al pedir que se les mostrara una moneda y la inscripción que era a quien tenía, pues era al César, ¿verdad?, un reino humano. En el santo libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 19, dice la gloriosa palabra de nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aleluya. Entonces Dios, en su grande misericordia, Él está sobre todo, sobre todo. Y el dar a Dios lo que es de Dios está sobre todo. Si nosotros somos obedientes a Dios, también obedeceremos la palabra de Dios, que nos dice ahí en Romanos 13, cuando nos dice los deberes cristianos, que debemos estar sujetos a toda autoridad, gloria a Dios, sujetos a la palabra bendita de Dios, porque las autoridades se ponen por nuestro bien. Hoy día, ¿verdad?, dicen algunos, pero todo está corrompido, todo está lleno de mentira. Sin embargo, para el pueblo de Dios, nosotros debemos ser obedientes a la palabra, y Dios es el que nos hace justicia. Dice nuestro Dios: yo daré el pago, mía es la venganza. Por eso todo lo debemos de poner en las manos de Dios con una fe genuina. Aleluya. Ellos querían atraparlo así. Dice: ¿de quién lleva la imagen y la inscripción? La respuesta obvia: del César. Solo quedaba rematar la respuesta con una frase que terminó por hacerse proverbial: pues bien, lo del César, dénselo al César. Dice otro escritor: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Es decir, el reino de Dios, el reino, el que viene de arriba, está sobre todos. ¿Y quién es el que viene de arriba? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ellos decían, como era inevitable la soberanía de los romanos sobre la tierra, en ese caso Jerusalén, en ese caso la tierra hermosa de Israel, lo lógico era devolverles lo que ellos les había dejado una vez. El denario era comúnmente aceptado para todo tipo de transacciones, y por supuesto, siguiendo con la idea, es justo puesto que se reconoce la soberanía, pero la soberanía de Dios es sobre todo. Su reino domina sobre todos. Aleluya, tan maravillosa e inteligente fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y tan demoledora para sus enemigos, que incluso estos tuvieron que reconocerlo, no pudiendo sorprenderle en ninguna palabra, pues Él les había contestado con justicia, con verdad, y maravillados por su respuesta, se callaron. Aleluya, gloria a Dios. Los romanos también se maravillaron. Vemos que cuando es pues esa dolorosa verdad, tiempo antes de la crucifixión, el Santo Evangelio según San Juan capítulo 18, versículo 38, cuando Pilatos decía, pues que yo no encuentro ninguna falta en él. Sabía que lo habían entregado por sus envidias, por sus contiendas entre ellos, pero nuestro Señor Jesucristo en nada había ofendido al imperio de Roma. Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él.
Gloria a Dios, amén. Entonces él no estaba ofendiendo a nadie, en ningún momento estaba pues reprimiendo alguna ley, nada. Él estaba haciendo uso de su autoridad y poder como Dios y diciéndole también a su pueblo amado: si dan a Dios lo que es de Dios, sin importar la situación por la cual pasen, yo estaré con ustedes, yo pelearé sus batallas, yo les vestiré de lo mejor, yo les daré de comer trigo, leche, miel y tantas cosas tan hermosas que Dios hizo para su pueblo, para aquel que le ama, que le obedece, que le sirve, para aquel que entresaca lo precioso de lo vil para servirle al Dios Todopoderoso, creador del universo, creador de nuestro ser, creador de este hermoso planeta llamado Tierra, donde los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos deberes, tenemos obligaciones como hijos de Dios, también tenemos derechos. Uno de ellos es entrar a la gloria de Dios si con obediencia hacemos la voluntad del Padre, aleluya. Si todos los días nos preparamos para que nuestra lámpara sea llena por ese aceite glorioso que es el Espíritu Santo, aleluya. Romanos 13, versículos del 1 al 7. Nos dice que toda persona debe someterse a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y entonces nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Entonces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de ver eso en un nivel más profundo, más importante, como es primera la obediencia a Dios. Gloria a Dios. El profeta Samuel le dijo a Saúl que a Dios lo que más le agrada es la obediencia. Aleluya. Y nosotros a veces cuestionándonos a nosotros mismos, diciendo: Padre, he querido ser obediente, pero tú conoces mi vida y las veces que te he fallado, ayúdame a ser obediente. Nosotros debemos obedecer a Dios, debemos darle la honra, darle la alabanza y buscarlo en todo momento. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14 nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, es decir, que los demás vean en nosotros la obediencia primeramente a Dios y por ende a las autoridades que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro estado, y nosotros debemos de ser obedientes. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, o ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aleluya. Nosotros tenemos que primero estar sometidos a Dios. Si estamos sometidos a Dios, no tenemos ningún problema en respetar también, ¿verdad?, las leyes que se han puesto para bien de los ciudadanos, de nuestra ciudad, de nuestra colonia, de nuestro país. Aleluya. Otras exhortaciones que Dios nos hace en el Nuevo Testamento tienen que ver con nuestra colaboración con las autoridades civiles por medio de nuestras oraciones. Nosotros tenemos que orar por todos los gobernantes, orar por el ciudadano presidente, orar por el ciudadano gobernador de nuestra ciudad, por la ciudadana presidenta municipal y así por todos, porque esto contribuirá a la paz del lugar. Esto contribuirá a que ellos también se sometan a Dios, que sean reverentes, hagan justicia. El hombre por sí mismo no lo va a hacer. Pero cuando se tiene el conocimiento, el temor de Dios en su corazón, entonces ya se opta por ayudar a los más necesitados. Dice la palabra bendita de Dios: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo
lo librará Jehová, aleluya. Entonces todo ese presidente, gobernador, presidente municipal, presidente de la colonia, todas esas personas que son autoridad, pues si tienen el temor de Dios, van a hacer que suceda eso, que se haga justicia, que se ame misericordia, y que ellos aprendan a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es el que pone y Él es el que quita reyes. Y aquellos que hacen su voluntad, pues reciben alabanza no solamente de los hombres, sino de Dios, que se agraden a aquellos que le buscan y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aleluya. Nos dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aleluya. También implica pues el pago de impuestos, porque nuestra Constitución, nuestra Carta Magna nos dice que esos impuestos son para bien común. Por ejemplo, el alumbrado público, las escuelas, las instituciones de salud, en las carreteras y entre muchas otras cosas. Entonces, como tenemos nosotros también derechos como ciudadanos, también tenemos obligaciones, también asimismo como esos ciudadanos. Aleluya. Mateo 17, 24 y 27 nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, es decir, un impuesto, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria a Dios. Dios mismo nos está poniendo el ejemplo de que no debemos deber nada a nadie, y aunque aquí también hace una referencia, ¿verdad?, que esos impuestos deberían ser de otros y no de los dueños de la tierra. Dice: pero para que no se ofendan, vamos a dárselos, porque Dios siempre se caracterizó por ser justo y más allá, por ser misericordioso, por ser generoso. Tal es así que cuando da el sermón en Mateo 5 nos dice, ¿verdad?, si alguien te pide que camines con él 1 milla, ve con él 2. Si alguien te pide algo prestado, no se lo pidas, déjalo. Y así le dice: hasta déjale tu capa. Es decir, que siempre el pueblo de Dios se vea en esa generosidad. Hay tantas cosas que Dios nos enseñó. César no tiene autoridad absoluta, pues es solo un hombre, y como nos dice el Santo Libro de los Salmos, el hombre cuyo hálito vuelve a la tierra, y nos hace la exhortación a su pueblo, que debemos de confiar siempre en Dios, ni en un príncipe, ni en un político, ni aquel que a lo mejor ostenta un cargo o que tiene muchas relaciones públicas y que tiene cierto poder. No, los hijos de Dios solo deben de confiar en Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. A Dios le damos nuestro honor. A Dios le damos nuestra alabanza, nuestra plegaria, nuestra total confianza. Aleluya. Nosotros podemos en todo momento, primeramente, obedecer a Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, no podemos, por ende, ser, pues a lo mejor, aquellos que causan problemas, porque Dios nos ha dado esa paz. Entonces no vamos a ser violentos ni romper los derechos con otros ciudadanos, nada de eso. Hechos 5:29 nos dice muy clara la bendita palabra de Dios: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cuando algo va en contra de nuestra doctrina. En esa época, ¿verdad?, los
apóstoles eran impedidos de publicar las buenas nuevas de salvación a todo el pueblo judío. Era Sanedrín, es decir, alguien que también sabían del Mesías, que vendría, que liberaría a su pueblo, que le amaría, que le sanaría, que le restituiría, que le diera grandes bendiciones, pero en su ceguera espiritual se los prohibían como hombres, pero ellos, llenos del Espíritu Santo, respondieron muy firmemente y fielmente a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Los siervos de Cristo debemos ser leales en todo a nuestro Dios, y Él también nos dice que no debemos deber nada a nadie. ¿Cuáles son nuestros deberes hacia Dios, amada Iglesia del Señor? Le debemos honrar en obedecerle. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos del reino y como nuevas criaturas en Cristo? Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos eleva de nivel de exigencia cuando estamos hablando en un plano infinitamente superior a la obediencia civil. ¿Qué le corresponde a Dios? Aleluya. Pues nosotros, porque nosotros somos hechos por Él y fuimos creados para alabarle. Todo lo que somos y Él nos ha dado es lo que tenemos, y todo eso a Él y solo a Él le corresponde. Nuestros benditos versículos del pasaje bíblico que dimos lectura hablaban de una moneda, ¿verdad?, que era de César porque tenía su imagen. Bueno, ahora el hombre, nosotros, llevamos la imagen de Dios y por lo tanto le pertenecemos, como lo podemos leer en Génesis 1:27. Ahora bien, ¿cómo puede pagar el hombre a Dios si todos le pertenecemos? O sea, no podemos decir, esto es mío. No, la vida que tenemos, el hálito, el oxígeno, lo que nos ha mantenido hasta Dios, Dios nos lo ha dado muy generosamente. Y por eso Él quiere que reflejemos esa generosidad ahora con nuestro prójimo, nuestra hermana bendita humanidad. Por mucho que nos esforcemos en dar algo a Dios, todo lo que somos le pertenece, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. Humanamente nunca podemos conseguir o dar algo a Él como Él lo merece. Por eso a veces la humanidad, bueno, no a veces, sino por eso la humanidad fracasa cuando es pecadora. Porque quizá dice, yo tengo mucho conocimiento de la ciencia, de la tecnología, y puedo crear esto, el otro y aquello, y yo solo tengo en mí mis fuerzas, pero no, siempre va a haber ese vacío. Y a veces es porque mucha gente intelectual, con todo aparentemente, que no le hacía falta nada, recurren a cosas tan terribles como el suicidio. Y tienen ese vacío y no saben que en su corazón Dios puso eternidad, y al no reconocer a Dios como su creador y su dador de todo y su todo en todos, llegan a esas manifestaciones de destrucción. Nuestro Señor Jesucristo hizo una clara separación. El cristianismo, ¿verdad? A veces unos lo confunden porque otras sectas dan lugar a cosas que dicen sumo pontífice, y este título lo tenía antes el emperador romano establecido, y luego con que se mezclaron al ver que los cristianos eran muy poderosos, porque en los circos romanos los primeros mártires cristianos eran devorados por las fieras, pero ellos alababan a Dios. No había en ellos ese rictus de tristeza, de dolor o de angustia. No, ellos se daban, y era en ese momento fue su mejor forma de predicar con su vida, y nosotros también tenemos que predicar con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces por eso muchos se convirtieron, y como el Imperio de Roma vio todo el poder que esto tenía, pues ellos dijeron, pues también somos cristianos, entre comillas, pero en realidad nunca se convirtieron verdaderamente para ser hijos de Dios, sino solo lo vieron por el poder.
Entonces nuestro Dios nos advierte al hacer una división entre la iglesia y el Estado, porque la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, es el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros, los que contribuyen a que la palabra de Dios se viva en sus vidas y la publiquen, como son los pastores, los predicadores y todo cristiano que evangeliza a su prójimo. Es algo maravilloso y va más allá de cualquier poder o política terrenal. Es vivir en la voluntad de Dios, es estar al amparo del omnipotente y glorioso Dios. Por eso nosotros tenemos que bendecir a Dios, como dice el salmista en el Salmo 145, en el Salmo 103, 149 y en muchos y en toda la palabra de Dios. Nos dice, nos insta a dar honor al que honor merece, y todo lo que respire alabe a Jehová. De Dios es la alabanza, porque Él es digno. ¿Debemos de cumplir con la autoridad civil? Sí. Si estamos en la voluntad de Dios, lo vamos a hacer sin ninguna violencia, sin protesta, etc. Vamos a hacerlo porque es la voluntad de Dios, y Dios es el que nos va a hacer siempre justicia por sus muchas misericordias. Amada iglesia del Señor, nosotros somos el cuerpo de Cristo, aleluya, y decimos, Cristo vive en mí, pues tenemos que reflejarlo con nuestra actitud, con nuestra propia vida, aleluya. Nuestro Dios muy inteligentemente contestó a ambos grupos. Denunció por un lado a aquellos que se decían santos, como los herodianos, como los fariseos, y los delató ahí públicamente. Y él dijo que no se rehusaba, y lo hizo también él, nunca rehusó pagar un tributo, pero al mismo tiempo condenó también la mundanalidad de los herodianos, que no daban a Dios lo que le pertenecía. Todos quedaron maravillados de la forma en que nuestro Señor Jesucristo contestó. Sin embargo, no se convirtieron a Dios. Amado pueblo del Señor, leemos la palabra, leemos los muchos milagros que Dios ha hecho y también ha hecho en nuestra vida. Pero ¿qué pasa a veces? Que con todo y eso, nuestro corazón aún no es del todo íntegro para con Dios. Pero no hay una conversión que se vea en hechos, en actitud, en carácter. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, tenemos que pedir a Dios que Él cree en nosotros esa imagen. Quizá la comparación es muy ruda. En la imagen de aquel denario, de aquella moneda, había una inscripción, la del César. Hablando humanamente, civilmente, material y terrenalmente, algo que va a pasar y que dejará de ser. Y ya ha dejado de ser, por ejemplo, a llamarle denario a la moneda. Pero nosotros, nuestra alma, nuestro corazón sigue vigente y tiene que seguir creciendo el hombre interior en Cristo Jesús. Y ahora esa imagen que debe de estar es la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No tan solo nos maravillemos al leer la palabra y digamos, gloria a Dios, aleluya, que ciertamente es una alabanza. Glorificar a Dios y es muy bueno, edifica nuestra vida, amén. Pero que lo veamos más allá, en nuestros hechos, en nuestra vida diaria de hablar, de mirar, de caminar, de hacer. Que esa inscripción de nuestro Señor Jesucristo quede escrita en la tabla de nuestro corazón. La palabra de Dios es tan maravillosa. Nuestro fruto, la santidad, la finalidad, estar en su reino, la vida eterna, la vida gloriosa, en la bendita presencia de nuestro Señor. Nosotros que no nos quedemos solo impresionados
por la grande y poderosa, muy maravillosa sabiduría de nuestro Señor, sino que pidamos al Espíritu Santo que es en nosotros y pidamos al Padre que nos ayude a poner por obra lo que Él nos enseña, que seamos hacedores de su palabra, que seamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, sumisos y obedientes al Padre. Aleluya, gloria a Dios. Oremos. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, gracias por tu muy grande misericordia. Gracias, ayúdanos a cumplir nuestros deberes cristianos. Ayúdanos a darte toda la alabanza, Padre, porque nos has ayudado, nos has bendecido, nos has salvado, nos has sanado, nos has rescatado de lodo cenagoso, Padre mío. Gracias, gracias. Ayúdanos ahora como nuevas criaturas en ti, Señor, a echar a andar nuestra fe, Padre, y que también veamos milagros en nuestra vida, que tapemos la boca de los leones, Señor y Dios, que aunque pasemos por el fuego esto no nos queme, Padre celestial, que en tu nombre glorioso los enfermos todos sanen, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a obedecerte. Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Imprime en nuestra alma, en nuestro corazón, tu santa palabra, tu santa imagen, que es bondad, que es amor, que es justicia, que es gozo, paz, que es tu mismo reino en nuestra vida, Padre mío. Ayuda a tu pueblo en todo el mundo, ayuda, fortalece, sigue bendiciendo y pastoreando a toda tu amada iglesia Éfeso y sus obras, dentro y fuera de la República Mexicana. Poderoso Dios, fortalece, fortalece a tu siervo todo poderoso, Señor, Padre nuestro. Fortalece a tu siervo Pablo Olivares Poblano. Dale sabiduría, dale de tu gracia, de tu poder, de tu autoridad, Señor. Imprime en él tu sello glorioso de tu amor, de tu santidad. Aleluya. Ayúdalo, tú conoces la prueba, la lucha, la necesidad, el reto. Dale la victoria, Padre, en tu nombre glorioso. Dale la victoria, suple toda su necesidad conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y que siga tu palabra avanzando, Padre mío. Oramos porque todos tus hijos predicadores, tus siervos en la misión y en todos los lugares donde estén, Señor, lleven las buenas nuevas de salvación, y tú abras los corazones, Padre, y mandes bendición de salvación, de sanidad, Padre mío. Bendice, bendice a toda tu heredad en todo el mundo. Aleluya. Así bendice y guarda a tu amado pueblo de Israel. Así te suplicamos por México, Padre. Perdona México, salva México, sana México, Señor. Que cada mexicano te conozca, te ame, te tema, Señor. Envía sanidad, sanidad a tu pueblo, Señor. Quita, Padre mío, quita toda peste, quita, Señor, todo pecado de nuestra alma. Quítalo, porque es lo que enferma y lo que mata, Padre. Apiádate y danos sabiduría para seguir lo bueno, para seguir tu huella divina. Danos fortaleza, Señor, esfuérzanos a seguirte buscando en ayuno, en oración, Padre mío. Y envía sanidad a tu amado pueblo de México. Perdona México, salva México, fortalece a México, bendícelo, sánalo, Padre. Envía sanidad, Señor, a todos los enfermos, Señor, del alma, a los enfermos del cuerpo. Perdónalos, sálvalos, sánalos, glorioso Dios. También te rogamos, Señor, por tu Hijo, el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, tu siervo.
Ayúdalo, perdónale, sálvale, sánale, ten misericordia de él, Señor. Ten misericordia de él y pon en su corazón que te conozca, que te ame, que te temas, Señor. Y que haga justicia, que haga misericordia, Señor, sobre tu pueblo de México y que se humille ante tu poderosa mano. Ten misericordia, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios maravilloso. Te rogamos también, Señor, por el gobernador de Puebla, Señor y Dios, y por todos los 32 gobernadores, Señor. Bendícelos, ayúdalos, perdónalos, sálvalos y dales de tu gracia para que hagan las cosas, Señor, bien, con justicia, Señor, con sentido, con equilibrio, Padre mío, pensando en los que más necesitan, distribuyendo correctamente, Señor, las riquezas que tú has dado a tu pueblo. Aleluya. Ten piedad, Señor, de todos nosotros. En tus manos estamos. Ayúdanos a hacer bien a nosotros los que nos corresponde, Señor y Dios maravilloso. Ayuda y guarda a mis hermanas en el hogar. Ayuda y guarda a mis hermanos, Padre, como proveedores, como pastores de su casa, todos los esposos, Señor y Dios maravilloso. Ayuda y guarda a cada niño, a cada anciano, a cada joven, a cada matrimonio, en tu nombre glorioso y poderoso, que eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias, Padre. Te pido encarecidamente por nuestros hermanos, Señor, que quizá ahorita están sintiendo necesidad de la fuente del amor. Bendíceles, Padre. Tú eres nuestro pastor glorioso y nada nos faltará. De tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bendice el fruto de las manos de mis hermanos, Señor, y hazlos generosos, Señor, que atiendan a su hogar con amor, con alegría, llenos de tu palabra, de tu temor, glorioso y maravilloso Dios, y también extiendan la mano, Señor, al menesteroso. Y también te ruego por la viuda, por el paria, por el extranjero, por el huérfano, por todo aquel que no te conoce, Dios mío, que está muy necesitado de ti. Bendícelo, perdónalo, sácialo de tu bien, guárdalo en tu amor y en tu gracia. Aleluya. Para ti no hay nada imposible, Padre. Y ayúdanos a todos a estar a cuentas contigo. Ayúdanos a crecer en tu gracia, a crecer en tu conocimiento, ser obedientes a ti, maravilloso Dios, alabarte y bendecirte en toda circunstancia de nuestra vida, porque tú eres nuestro Salvador, maravilloso, nuestro sanador. Aleluya. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias infinitamente, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que nos das la victoria. Aleluya. Gracias, gracias en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Pues damos gracias a Dios, amada Iglesia del Señor, por su bendita y muy maravillosa palabra que nos ha permitido meditar en ella, que nos ha permitido en todo momento glorificar su santo nombre. Aleluya. Gracias a Dios para siempre. Pues Dios nos ayude a ser obedientes de Dios y a dar a Dios primeramente lo que es de Dios, siempre, en todo momento, y que también nos inste para buscarlo, para conocerlo. No dejemos de leer nuestra Santa Biblia, amada Iglesia del Señor. Un capítulo, un versículo, un texto, pero todos los días. Y Dios nos va a dar así más hambre de Él. Y vamos a llegar el momento, ¿verdad?, que quizá leamos un libro por día, y eso es maravilloso. Es maravilloso porque Dios nos fortalece y cada vez que estamos leyendo su palabra nos llenamos de su presencia, nos fortalecemos, sentimos su unción, sentimos cómo Él nos fortalece, cómo Él nos dice: estoy contigo, no temas. Y siempre es hermoso, amada Iglesia del Señor, sentirse fortalecido por aquel que todo lo puede. Y dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, que soy tu Dios, estoy contigo. El que todo lo puede, el que nos puede sanar, salvar, perdonar y hacer caminos donde no los hay. Abrir las puertas que necesitamos sean abiertas
y todas esas cosas tan hermosas que Dios nos permite en su grande misericordia. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que la misericordia de Dios mandan sus peticiones, sus saludos, aleluya. Vamos a orar por ellos, nuestra hermana Rosalba Zamudio, Erika Barrera, nuestra amada hermana Nidia Espinosa, nuestra amada hermana Juanita Andrade, nuestras amadas hermanas Carmen Jiménez, nuestra amada hermana Eunice Hernández, nuestra amada hermana Gilara, nuestra hermana Berito, nuestro hermano Moisés Anselmo, Bridget Torres, Rosalba, ya la mencionamos, nuestra amada hermana Nadia Ferrusca, nuestra amada hermana Guille Ramos Jaramillo, nuestra amada hermana Art Grande, nuestra amada hermana Viquita Elizalde, nuestra amada hermana Dina Pacheco, nuestra amada hermana Guille Márquez y nuestra amada hermana Lili Pérez. Que a todos Dios les bendiga, les guarde, les fortalezca. Muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por sus saludos y pues vamos a estar orando por todos, por su familia. Que Dios les bendiga, que Dios les salve a los que aún no son salvos y que al pueblo de Dios les siga ayudando a crecer en su gracia y su conocimiento, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo haya fe en la tierra y todos, ¿verdad?, volemos con Él. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. También damos gracias a Dios por todos los que se pudieron conectar en vivo de este bendito programa para la honra y gloria de nuestro Dios, y por aquellos que se han de conectar, hermano, también oremos porque quizá haya alguien nuevo, alguien que no ha escuchado la palabra, que Dios en su grande y mucha misericordia les salve y les sane. Gloria a Dios. Como siempre damos gracias a Dios, a nuestra amada hermana Shalom Espinosa, que Dios la bendiga, la siga ayudando y fortaleciendo, sanando a su esposo. Dios nuestro Señor le está sanando, bendiciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nuestra hermana Berito Gilara, que forma parte del grupo de producción, siempre atenta, que Dios la ayude, la guarde, le recompense su obra, igual con nuestra hermana Eunice, nuestra hermana Loida, nuestro hermano Israel y todos los hermanos de producción, que Dios ayuda, que Dios bendice en su edición. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos tanto que agradecer a nuestro Dios, aleluya. Nuestro hermano Ian, nuestra hermana Damaris, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Yami, gloria a Dios. Que Dios los siga ayudando. Son algunos de los hermanos que también están en producción y edición de esta hermosa página de Yo Soy Iglesia Éfeso. Nuestro hermano, ¿verdad?, Misael Benito, y obviamente el director, nuestro amado hermano pastor, nuestro hermano Pablo Olivares Poblanos. Que Dios lo guarde y los ayude a todos, porque es una labor muy hermosa, es publicar la palabra de Dios tan llena de poder, porque es espíritu, porque es vida, y eso es algo tan precioso. Y roguemos porque estos jóvenes sigan adelante, porque ahora como sirven a Dios, les sigan sirviendo siempre, siempre, aleluya. También Yami Solís, que dice: Dios le bendiga, hermana Nati, bonito mensaje, gloria a Cristo Jesús para siempre. Nuestra hermana Eunice Hernández, aleluya, y todos nuestros hermanos, nuestra hermana Lucía Hernández también. Que Dios les bendiga y les guarde, les ayude siempre en su casa, en el hogar, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, les dé de su gracia por sobre todas las cosas, para buscar a Dios, para buscar su reino y su justicia, y lo demás será una añadidura. Yo doy muchas gracias a Dios por el hermoso grupo de mujeres y hombres de Conociendo Más al Maestro, presidido por nuestra hermana Nidia Espinosa. Que Dios la guarde, la ayude y la siga fortaleciendo en todo, aleluya. Fiel a la obra, fiel al Dios y Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y también por mis amadas hermanas, nuestra hermana Hortensia Díaz, titular de este hermoso programa Mujeres de Fe, nuestra amada hermana Tinita, que ya en un momento también estará, aleluya, publicando las buenas nuevas de salvación, la gloriosa palabra de nuestro Dios. Que Dios la ayude, que en todo la respalde, la guarde y la guíe siempre al crecimiento del conocimiento de la palabra bendita de Dios, y así por todos y cada uno, por los jóvenes, por los niños. Que la hermana en el hogar siempre busque el momento para llamar a todos a la mesa, para llamar al esposo, a los hijos, a los niños, a los padres y todos los de la familia, para comer el pan de vida eterna.
la palabra bendita de Dios, para alabar su dulce nombre y para publicar esas buenas nuevas de salvación, viviéndolas, aleluya. Y así cuando venga el problema, la necesidad, estemos fuertes, orando unos por otros, aleluya, en Cristo Jesús, porque Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo. Él es el que nos hace vencedores, aleluya, de todo mal. Dios nos ayude en todo y tenga misericordia de nosotros. Así, amada iglesia del Señor, vamos a dar gracias por su bendita palabra, por su presencia, y que Dios nos siga usando para su honra y para su gloria, a usted en su hogar, a su esposo en su hogar, en su trabajo, a los niños, ¿verdad? Ahora pues en el hogar, también las clases virtuales, que Dios les dé de su gracia para que aprendan primeramente de Él y también sean virtuosos en el conocimiento de la ciencia, por nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén. Aleluya. Oremos. Padre eterno, gran Jehová, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que moras y habitas la eternidad, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en todo, Señor y Dios, tienes piedad y misericordia de nosotros. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, 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 y para siempre es tu misericordia, maravilloso y poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, te ruego por todos y cada uno de tus hijos, Señor, que se han tomado el tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, que tu palabra quede, Señor, impresa en su corazón, que seamos hacedores de tu palabra, Dios Todopoderoso. Así pongo en tus manos a tu hija Rosalba Zamudio, Erika Barrera, a tu hija Nidia Espinosa, Juanita Andrade, Carmen Jiménez, Eunice Hernández, Berito Gilara, Moisés Anselmo, Bridget Torres, Padre mío, Nadia Ferrusca, Guille Ramos Jaramillo, Señor, Art Grande, Viquita Elizalde, Padre, Dina Pacheco, Guille Márquez, Lili Pérez, Señor, y todos los que se han de conectar más tarde y han de, Señor, reproducir tu palabra. Ayúdalos, perdónales, sálvales, sánales, bendíceles, salva a su familia, a sus hijos, a sus padres, a todos, Señor, aquellos miembros de la familia que aún no son salvos. Sálvalos, guíalos, perdónalos, Señor, ayúdalos a estar a cuentas contigo, Señor, pues no importa la edad o el estatus, Señor, que cuando tú nos mandes llamar estemos preparados para estar en tu gracia, en tu presencia, en tu gloria, en las mansiones eternas que has ido preparar, Padre mío. Ayuda a todo tu pueblo, ayuda a todos tus hijos e hijas, Señor, en el problema, en el trabajo, en el hogar, en la casa, Padre. Seas tú la solución, Padre mío. Suple toda necesidad, Padre mío, que haya en el hogar, Señor. Que tú seas el rey del hogar, que tú seas el que gobierne cada corazón del esposo, de la esposa, y que unidos, unánimes, en un solo corazón, te alaben, te bendigan, Señor. Que así tu imagen se impresa en nuestra vida, Padre. Que de esos frutos preciosos, espirituales, de amor, gozo, bondad, paciencia, benignidad, fe, glorioso Dios, mansedumbre, templanza, aleluya. Porque contra tales cosas no hay ley. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Gracias, Padre, bendícenos a todos, aleluya, amén. Gloria a Dios para siempre. Pues damos gloria a Dios, amada iglesia del Señor, por esta preciosa misión que Dios ha permitido. Dios bendiga a toda nuestra familia, Rosas Jerónimo, a Roy Ortiz, a mi primo hermano Marcos Rosas Jerónimo. Que Dios te bendiga, amado joven, junto con tus
papás, con mi prima hermana también y tía, Noemí, Jerónimo Ortiz, su amado esposo, Aureliano Rosas Castro, sus amados hijos, Nelly, René Rosas Jerónimo. Dios los bendiga y los guarde, siempre los abrazamos en nuestras oraciones y Dios permita que podamos ir pronto para juntos en familia adorar a Dios, hacer un devocional familiar. Dios nos permita pronto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hacia toda la familia Ortiz Pérez, la descendencia y la casa de cada uno de ellos, mi tío Josué Ortiz Pérez, su descendencia y su casa, toda la familia Ortiz Morales, Dios los bendiga y los guarde. A mi tía Virginia Ortiz Pérez y a toda la familia Adán Ortiz, Dios les bendiga y les guarde en los diferentes lugares de la República Mexicana donde están. Dios les ayude a buscar siempre su rostro, siempre, porque solo cuando Dios resplandece sobre nosotros estamos bien seguros en sus manos, habitando al abrigo altísimo de nuestro Dios y Padre glorioso. Aleluya. Y a nuestro Señor Jesucristo sea la gloria. Dios les bendiga, amada Iglesia del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde su corazón. Amén. Aleluya. Y primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles. Dios permite en el horario normal. Dios ayude, fortalezca y dé de su Santo Espíritu a mi hermana Tinita que continúa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén.